Bienvenidos a Informe en V. El final del año suele ser momento para hacer balance, así que hoy nos toca echar la vista atrás para comprobar que 2015 ha sido para nosotros un año muy intenso. En los últimos 12 meses hemos jugado con fuego y les hemos mostrado imágenes espectaculares del duro trabajo que realizan cada día los bomberos gallegos. También hemos recorrido la calle de la amargura con quienes no tienen un techo bajo el que resguardarse cada noche. Por suerte, también ha habido hueco para las risas. Por ejemplo, preguntándonos qué había sido de famosos efímeros como Alfonso Tellado, que con su retranca dejó impresionado al mismo Andreu Buenafuente. E incluso nos hemos subido al camión para comprobar cómo se vive en la carretera. Son solo 4 de las historias que repasaremos esta noche, pero hay muchas más, no se las pierdan. Hoy, Informe 2015. Fuera. A ver, machotes, ¿qué pasó? No pasa nada, hombre. Estas son imágenes reales. Es una intervención de los bomberos de Vigo. Trabajan en un parque municipal. Uno de los modelos organizativos de los bomberos en Galicia. Una fórmula que se está agotando. Estos parques han quedado casi exclusivamente reducidos a las ciudades. Deja la cabeza suelta, como si fuera tu almohada, ¿vale? Tú no hagas fuerza, no hagas fuerza. Deja el brazo. La gestión de estos bomberos depende del ayuntamiento. Juegan en primera división, comparado con otros compañeros de la comunidad. Visitamos uno de esos parques de ciudad. Nos reciben en una tarde tranquila. Estamos situados en el Parque de Bomberos de la Grela, es el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Coruña. Desde este parque se atiende todo lo que es la ciudad de La Coruña y todo un poco, son 37,5 kilómetros, como todo el mundo sabe, y todas las incidencias que puedan ocurrir aquí en esta ciudad. Y esta ciudad tiene 2 riesgos principales, ¿no? Uno de los riesgos principales lo tenemos cerquita de donde estamos. Esto es una parte también muy importante de la ubicación de este servicio, de este parque, que es el polígono industrial de La Grela, concretamente toda la planta petroquímica y toda la industria petroquímica que tiene esta ciudad, ¿no? Estamos rodeados de mar casi por todas partes, menos por una, y como todo el mundo sabe, pues bueno, estamos teniendo bastantes incidentes, y una de las actuaciones, pues este parque, a raíz de los sucesos trágicos del Orzán de Tomás Beliki y 3 policías fallecidos, pues hizo un grupo especialista en rescate acuático, ¿no? El Parque de Bomberos de A Coruña es una de las joyas de la corona de Galicia. Sus principales puntos fuertes, el personal y la dotación. Este es un parque que cuenta con 5 turnos y en total el número de la plantilla somos 100 personas. Vamos a ampliarla otra vez este año, no solo con bomberos, sino con grupos de mandos intermedios. Es un parque municipal, es un parque única y exclusivamente en estos momentos para atender a la ciudad de La Coruña. Está dimensionado como tal, con todos los medios materiales y humanos que estáis viendo. Y bueno, realmente consideramos que es un parque dimensionado para esta ciudad. 100 personas velando desde este servicio por una ciudad de más de 240.000 habitantes. Quédense con este dato, porque nada tiene que ver este número de efectivos con el de otras comarcas y otros modelos de gestión. El Cuerpo de Bomberos trabaja 24 horas seguidas, por eso son 5 turnos y los 365 días del año. Es decir, que siempre va a haber bomberos de guardia, siempre permanente, en cualquier momento, durante los 365 días del año. Los turnos están repartidos aproximadamente en este parque en 17-18 personas. Nunca podemos bajar de 11 personas de guardia para poder atender cualquier emergencia. En medios materiales creo que sí, que tenemos una dotación suficientemente amplia para cubrir las necesidades de la ciudad, pero hay que pensar que cuando se produce una catástrofe o un tema importante, cuanta más gente es mejor. Hay que pensar también una cosa, claro, si nos comparamos con los bomberos simplemente que tenemos alrededor, pues podemos decir que somos unos privilegiados, ¿no?
En los siguientes parques que visitaremos no se acercan ni de lejos a esos 11 bomberos, como mínimo por turno. Pero veamos cómo se organiza un operativo. Bomberos Coruña. Sí, Calle del Sol, número 8, tercero piso, vale. Los bomberos de A Coruña se preparan para una emergencia. Tenemos una centralita que hay 2 operadores, día y noche. Entonces ahí ellos reciben la llamada y tenemos un formulario, le piden una serie de datos para que nos facilite los más datos posibles del lugar y lo que está pasando. A ver, atención, salida urgente, incendio urbano, Calle del Sol, número 3, cuarto piso. Y inmediatamente por megafonía se avisa. Pues imaginemos que es un incendio, pues se dice salida urgente, se toca una alarma, entonces en ese momento ya bajamos, ya salimos de donde estemos y nos vamos, empezamos a vestirnos lo que es aquí donde estamos, en las taquillas, y luego subimos al camión. En el momento que llegamos al camión, a través de la emisora, nos seguimos comunicando con estos operadores y ya nos van facilitando toda la información. A ver, Chandy 589 para control. Adelante. A ver, control, mira, necesito alguna información más sobre el fuego al que vamos. ¿Sabemos si hay gente atrapada en casa? Negativo, no hay ninguna gente atrapada, están las personas todas fuera. No todos los vehículos son iguales, hay unos vehículos que llevan unos materiales, otros llevan otro, pero en función del tipo de emergencia que sea, más o menos sabemos qué vehículo llevar, por temas de materiales. Hay diferentes tipos de herramientas desde un simple destornillador, un alicate, o una tijera o una navaja que las llevamos, pues azas, bueno, evidentemente los equipos autónomos para la respiración dentro de los incendios, evidentemente mangueras, todo va en función a la intervención que vayamos. Eso que acabamos de ver parece lógico, ¿no? Un equipo humano considerable, medios, formación propia, funcionariado, pero no en todos los concellos de Galicia es así. La formación es vital, la formación es, digamos, el alma de esta profesión. ¿Por qué? Porque no solo es que necesitas estar formado, necesitas estar bien físicamente, necesitas conocer todos los materiales, pero es que las tecnologías van avanzando y a medida que la industria va avanzando y que hay un nuevo elemento en una casa, nosotros necesitamos saber cómo es, porque necesitamos un poco verlo, su comportamiento al fuego, etcétera. Hay que pensar una cosa, que un bombero no es un especialista de nada, pero tiene que saber de todo. Todo este despliegue es solo para la ciudad de A Coruña. Eso significa que estos bomberos no salen del término municipal. La situación tiene que ser muy grave para que apoyen a los compañeros de otras comarcas. Si ellos nos requieren y el 112 como una gran emergencia nos requiere, sí acudiríamos a ese siniestro. Raro es que nos llamen, no es al menos lo habitual, pero bueno, que si nos llamaran porque hay una gran emergencia, sí acudiríamos. Y se acudiría también en otras circunstancias, siempre y cuando tuviéramos la constancia de que hay vidas en peligro. En ese caso ya podemos salir inmediatamente. Veamos un ejemplo de que a veces lo que parece lógico no lo es tanto. Año 2009. Un gran incendio arrasa una decena de naves en el polígono de la Artística. No toda la zona pertenecía al Ayuntamiento de A Coruña. Este parque, pese a estar a unos cientos de metros, no pudo intervenir de forma inmediata. Otro ejemplo, trágico, 24 de julio de 2013, fatídico accidente del Albia en la curva de Angrois. Ante una catástrofe de tal magnitud, los bomberos de A Coruña se prepararon para salir a Santiago. Nunca fueron requeridos, a pesar de su gran dotación. Santiago no era su área de acción. Sí, nosotros pertenecemos al Concello de A Coruña y, digamos, estamos única y exclusivamente para el Concello de A Coruña, para trabajar aquí en Coruña. Cuando a lo mejor es una emergencia bastante importante, pues sí que desde el 112 nos alertan. No es lo habitual, pero sí que en ocasiones sí que nos llama. Más que nada porque
aquí hay bastantes medios, entonces evidentemente pues, es una pena que con tantos medios que tenemos no se aprovechen lo suficiente. Galicia es la única comunidad con bomberos privados como norma general en sus comarcas. En España el sector mira con lupa lo que aquí sucede. Temen que esto sea el ensayo previo. Que en Galicia tengamos un sistema privatizado, pues entendemos que se ha llegado debido a las políticas que el gobierno ha determinado y los fines que pretendan. En el sector de emergencias tenemos gestionando el 112, lo que es la atención de llamadas telefónicas de emergencias, tenemos las ambulancias, entonces los bomberos no era de extrañar, ¿no? No es la forma correcta en la que se debería, según creemos, prestar la atención al ciudadano. En Galicia 4 empresas tienen la concesión de los parques de bomberos comarcales. Son Natutecnia, Matinsa, Einfor y la única gallega, Beicar. El parque de bomberos de Ordes trabaja bajo la gestión de esta última. Es una empresa que tiene sede en Bergondo y que históricamente se dedicaba al carrozado de vehículos y estuvo muchos años trabajando con la administración. Nosotros podemos decir tranquilamente que tras unas duras negociaciones para alcanzar un convenio colectivo que se resolvió mediante cesión de posturas tanto de la empresa como de los trabajadores, pues podemos decir que actualmente vivimos una paz social importante. Eso no quita que el servicio siga sin cumplir con las expectativas que nosotros deseamos para nosotros y para el ciudadano. El servicio que prestamos y que la administración exige a las empresas que se preste es un servicio que contempla a 3 efectivos por turno. Esto es el servicio ordinario que prestamos. Existen jornadas en las que se ve reforzado con un 4º hombre. Nosotros somos 3 personas que tenemos que salir a atender una emergencia, nos vamos con nuestros 3 vehículos y se bajan esas 3 personas que resultan ser los conductores y automáticamente se convierten en los bomberos. Es insuficiente totalmente. Por mucho que se esfuerce la administración en justificar que son más que suficientes, por mucho que se esfuercen en decir que el número de emergencias no tiene un volumen tan alto como para que no se resuelvan. No sabemos en qué momento nos podemos encontrar una situación grave, Angrois, por ejemplo, y que en primera instancia tenga que ser atendida por 3 personas. 3 personas con equipos impecables, pero con condiciones laborales muy distintas de las de sus colegas públicos. Podemos hablar de que en el año haya una media de en torno a 200 horas de diferencia entre lo que trabaja un funcionario y lo que trabaja un bombero de gestión privada. ¿Esto significa que el funcionario se toca la barriga? No, evidentemente no estamos para producir y hay que pensar que no se nos paga por lo que hacemos, sino que se nos paga por lo que estamos dispuestos a hacer. Cuando hablamos de dinero hablamos precisamente de eso, de cuánto hay en juego y cuánto corresponde pagar a las personas que se dedican a arriesgar sus vidas. Las diferencias salariales entre un bombero de gestión directa
y un bombero de gestión privada son muy importantes. O sea, tenemos parques que acaban de caer recientemente en los 1.000 euros. No es salario lo que estamos demandando en primera instancia, lo que demandamos es seguridad. Nuestra seguridad está ligada a la seguridad del ciudadano. Es directo. O sea, si yo puedo trabajar en condiciones de seguridad, si yo puedo permitir que los trabajadores estén en condiciones óptimas para realizar su trabajo y no estén expuestos a una sobrecarga, voy a poder garantizar que esos trabajadores respondan de forma efectiva a la hora de ejercer una evacuación, por ejemplo. ¿Y vosotros trabajáis en condiciones seguras? Nosotros trabajamos en las condiciones seguras que podemos dentro de ese mínimo, que no son suficientes. Por tanto, la seguridad que tienen las personas está comprometida. Sí. Este parque y cualquier parque de gestión privada, incluso de gestión directa, siempre y cuando no se alcancen los mínimos necesarios para trabajar en condiciones de seguridad. No se alcanza. Two in, two out. Este es el sistema. 2 dentro, 2 fuera, que se está implantando en todo el mundo y es el que garantiza mayor seguridad y eficacia. Imposible llevarlo a cabo entre 3. Bueno, de esas 3 personas, curiosamente, una es mando. Entonces, el mando es el que ha de coordinar, pero ¿a quién coordinas? ¿A los que tienes dentro? Porque es que fuera no tienes a nadie. Acabas entrando también, el mando acaba entrando. En un incendio es muy importante saber si hay cambios en las corrientes de aire y eso no lo vas a ver desde dentro, lo vas a ver desde fuera. No vas a saber si puedes hacer una ventilación o si tienes a una persona en fachada solicitando que la evacúen. Y cuando hablamos de un accidente, pues ha de estar valorando a la víctima y las posibles deformaciones que se generan en el coche según se van haciendo cortes o si se desestabiliza el vehículo y se aumenta el riesgo de movimientos inesperados. Es un trabajo complicado, muy complicado para realizarlo con equipos de 3 personas. La gente no conoce lo realmente expuesta que está, porque si no tendría una preocupación bastante mayor. Los bomberos suplen un sistema ineficaz con dosis extra de profesionalidad y riesgo personal. Pero hay 2 hechos que vienen a agravar aún más las circunstancias. La ley estima que la función de autoridad, de agente de autoridad, solo puede recaer en funcionarios de carrera. Esto es lo que dice la ley. ¿Qué significa esto? Que ante un incendio, el que yo acceda a una vivienda ajena se pueda considerar allanamiento de morada. La palabra de un funcionario tiene peso y va a obrar en consecuencia y va a poder determinar que hay que movilizar vehículos en una vía o va a poder tomar la decisión de cortar el tráfico y va a poder evacuar un edificio, cosa que yo necesito que llegue policía local o guardia civil. Esa norma no contempla siquiera de manera oficial, escrita, pues la excepcionalidad que supone el riesgo vital. No, y si la contempla sería interesante que nos diesen a conocer una copia. No contempla. El segundo factor es este, la enorme extensión que abarca cada parque comarcal. En el de Ordes, concretamente, deben ocuparse, en principio, de estos 9 ayuntamientos. Los tiempos de respuesta que prestamos van a fluctuar mucho en función a dónde se produzca la incidencia y a que estemos o no estemos implicados en otra intervención. Pero es que es más, tenemos este terreno de actuación, un ámbito directo, pero tenemos una zona, si miramos en este lado, o sea, por el sur de nuestra comarca tenemos el Ayuntamiento de Santiago, pero tal como está distribuido el sistema de emergencias en Galicia, pues se ocurre que debido a que no existe un plan de comarcalización que cubra a los parques en los que hay funcionarios, nosotros tenemos que desde el norte
desde Sigüeiro atravesar el término municipal de Santiago y prestar atención a ayuntamientos como Teo, como Vedra o como Boqueixón. Pero, ¿cómo nos afecta a cualquiera de nosotros todo esto que acabamos de escuchar? Supongamos que tenemos un accidente de tráfico. Se irían dilatando tiempos en función al punto kilométrico en el que esto ocurriese, pero lo peor es que se reduciría el número de miembros que intervienen. El ciudadano ha de saber que cuando es un equipo de 3 personas el que le atiende, no se le va a sacar respetando todas las condiciones de seguridad que se deberían respetar. Hablamos de que 3 personas han de sacar en una camilla de palas o en un tablero espinal a una persona que posiblemente tenga una lesión medular. ¿Habéis tenido intervenciones que han acabado mal por ser 3 y no 6? Hemos tenido fortuna por casualidades de la vida y no tener muy claro el punto en el que era exactamente una intervención en la que se ha desplazado a 2 parques de bomberos para un mismo accidente y coincidiendo 6 personas pudimos garantizar la correcta extracción de lesionados graves. Han sido casualidades. Según mi información, hay aproximadamente 10.000 vecinos que viven aquí. Vecino es un barrio tranquilo. Escuchándole hablar, podrían pensar que Dominique François Crelerot, suizo de 58 años, es un promotor inmobiliario intentando convencernos de las ventajas del barrio coruñés de Los Rosales, pero su realidad es otra. Cada día, cada fin de día, voy a pedir aquí, según la generosidad de la gente, 3 horas cada día. Es mi pequeño trabajo. Es frente del día de Los Rosales. Ahora vamos a enseñar donde he dormido una temporada. Este trozo no lo entendí yo mal ahí. Durante un año he dormido ahí. Exactamente ahí. Tenía un colchón, una manta, y durante el verano de 2012 he dormido, verano, primavera y otoño. El invierno he dormido en el Carejo de la BBVA, que está frente, que vamos a ver. Aquí estamos, he dormido la mayor parte del tiempo con un compañero, estábamos 2 aquí, y antes de las 7:30 debíamos salir porque la agencia de BBVA abrió su puerta, porque estaba el mejor lugar donde podía dormir. Los otros carejos estaban ocupados. Había de vez en cuando gente que quería dormir también, pero como estábamos los 2, no hay espacio. Una vez que alguien quería robarnos, sabemos defendernos. Por ejemplo, el sábado y el domingo la gente viene para sacar dinero del carejo y a veces nos da una propina de la Cruz Roja. Prácticamente cada viernes, cada semana, venía para vernos y saber si necesitábamos algo o no. Como todo ser humano, Dominique es dueño de una historia. La suya está llena de luces y sombras, de fragilidad, pero también de fortaleza. En París he vivido toda mi infancia hasta 15, 16 años. Mi padre ha comprado una mansión, porque mi padre está muy rico. He empezado mi universidad de Bellas Artes, Historia y Geográfica. He pasado hasta mi doctorado en Bellas Artes, pero ha venido la temporada del servicio militar
tenía 22 y pico años. Y yo odio las armas. Alors mi padre me ha dicho, tú eres suizo, además de ser francés, va en Suiza. Ahí me he casado, he tenido una familia y he empezado a trabajar en un banco que se llama la Banca Cantonal Vaudoise. Dominique tenía lo que todos deseamos, lo más parecido a una vida perfecta, una familia con mucho dinero, trabajo en un banco. Pero la fatalidad truncó su vida y la familia que había formado con su esposa. Es triste para mí. He perdido mi familia, mi mujer y mis hijas en un accidente de tráfico. Todos han muerto. He caído en el alcohol. Durante 10 años he hecho cualquier cosa. Buscaba trabajo, pero no me interesa, la vida no me interesa. Dominique salió a flote de nuevo, gracias al amor. Lo encontró en una gallega. Pero ese amor no era lo que parecía. Cuando este suizo viajó a Galicia, las cosas eran muy diferentes. Fui enamorado un día de una mujer que estaba español, de Carballo. Y un día me dijo, regreso a Carballo, vas, te doy el dinero porque ganaba un montón de dinero, te doy dinero, tú me preparas todo eso, todo que es posible para montar una sociedad. Y cuando he llegado a Carballo, he aprendido que ella estaba casada. Cuenta Dominique que fue como caer en un hoyo profundo. Durante algunos meses vivió en un bosque, hasta que los servicios sociales de Carballo lo encaminaron hacia A Coruña. Fue el 25 de agosto de 2004. Que sea el viento o la lluvia, o los dos, es terrible vivir en la calle. Cuando hay el sol y el calor, es muy agradable de dormir bajo las estrellas, pero dormir bajo la lluvia no. Dominique estaba en Galicia completamente solo. Ahí empezó su periplo por diferentes instituciones sociales. Incluso llegó a tener una paga y se lanzó a la búsqueda de empleo en la que ya era su nueva tierra. He vivido 13 meses en el Buen Pastor hasta que, para primera vez, el ayuntamiento, la Junta, me acuerda la Risga. A partir de ese momento he buscado una habitación que he encontrado. He vivido hasta 2 años con ese régimen a buscar trabajo. Escribía un montón de cartas para presentarme con mi currículum. Nunca he recibido una respuesta que sea afirmativa o negativa. Ahora mis jornadas son biblioteca y pedir a día durante el fin de tarde hasta la cerrada del centro comercial. Y antes no me imaginaba que tenía la capacidad, que es muy duro, de pedir. Es una cosa que odio, pero lo necesito. Cada vez que encuentro una persona, yo digo buenos días, o buenas tardes, o hasta la próxima vez, hasta luego, pasa un buen fin de día, una buena noche. Hay gente que me da una sonrisa, pero que está pobre, y hay gente que me da sonrisa y dinero. Poco dinero, 1 euro, 20 céntimos, 5 céntimos. Otra gente que digo algo, no me, ¿cómo se dice? Me ignora completamente. No pido como los otros, la mayoría, un propina, necesito ayuda, yo tengo una familia, etcétera, etcétera. No digo nada yo. Pero es una lástima de no contestar cuando alguien te dice buenos días. Dominique habla 3 idiomas. En su día publicó cuentos infantiles y le está dando vueltas a una novela de ciencia ficción. Ahora vive casi siempre a cubierto, gracias a la generosidad de su amiga Luz y el apoyo de Cruz Roja, porque no tiene ingresos. Como cualquiera, a veces se permite el lujo de soñar. Y como cualquiera, hace planes para el futuro. Yo tengo varios caminos. El primero es encontrar una casa al exterior
para tener espacio, un jardín, un campo para los perros. El piso no tenemos electricidad, es una lástima también. Debemos hacer completamente el piso para tener la electricidad. Lo segundo, en el mismo tiempo, continuar a seguir en la biblioteca, trabajar, formarme, estudiar, escribir, utilizar internet y continuar a pedir para tener un poco de dinero. Un sitio cerca del mar, es todo que yo pido. En cualquier sitio que vayas, de Monforte conocerás al Gonda, a cualquier Gonda, porque ya te digo, 3 hijos maquinistas, 3 hijas, 2 de ellas casadas con ferroviarios y una con maquinista, y luego los que fueron saliendo de todos ellos, porque la mayoría de ellos al ferrocarril. Por portarme bien, mi padre me llevaba, porque los días de descanso el maquinista casi lo tenía como una obligación, ir a mirar si le hacía la reparación de la máquina, prepararla para salir al día siguiente, y el premio que me daba era, cuando no te iba al colegio, llevarme con él y mancharme las manos de aceite y dejarme tocar el pito de la máquina y dejarme meter alguna palada de carbón, aunque la mayoría iba por fuera, por dentro. Y luego, como fui lo que quise, quería ser maquinista igual que mi padre, y lo fui. Y a los 21 años de militar ya era maquinista. Mi abuelo ya era ferroviario, mi padre después también entró en la Renfe, de fogonero, maquinista, y yo, pues claro, lo de siempre, lo que se ve en casa siempre te inclina por el oficio, ¿no entiendes? Aunque mi padre me decía que no fuera porque lo de fogonero y maquinista en aquellos tiempos de vapor era muy penoso, y a los 15 años le dije a mi madre: mamá, yo no quiero estudiar, y me dijo: pues entonces, si no quieres estudiar, a trabajar. Y yo me gustaba ser o mecánico o ferroviario. Pues tuve 3 años de mecánico, pero a mí me tiraba mucho el ferrocarril, y entonces a los 18 años pues ingresé en ferrocarriles. Y cuando te licencias, terminas el ciclo de maquinista, que ya son los 4 años que tenías que estar, pues pasas a ser agente de Renfe, que por eso era por lo que la mayoría de ellos íbamos a eso, porque después de hacer el servicio militar te quedabas en Renfe. Fernando y José son el alma de la Asociación Monfortina de Amigos do Ferrocarril, donde se conserva con mimo parte de lo que en su día fueron estaciones y trenes, pero también un modo de vida. Fernando tiene 71 años y es un veterano de las locomotoras diésel. José, de 82, trabajó durante mucho tiempo en las de vapor. Pues nosotros ya íbamos para las eléctricas o para las diéseles, y ya no era lo mismo que ir a las máquinas de vapor. Era menos duro. Oh, era como de la noche al día. La diferencia era como de la noche al día, de ir en una máquina eléctrica a ir en una máquina de carbón. El trabajo, la penosidad. De Torre del Bierzo para arriba fue lo primero que se electrificó, pero todavía se subía con máquinas de vapor. Y eso son 20 y tantos kilómetros que... Con la carga no subían y se asfixiaban en los túneles. Aquí, gracias a algunas botellas de oxígeno que nos daban, En San Claudio se nos daban algunas botellas de oxígeno cuando subíamos un tren en doble tracción o en triple tracción, con 600 toneladas, y chaca, chaca, cha, y chupando de la breva, llevando de la botella el oxígeno en los túneles. El humo que salía, las bóvedas del túnel, no refrigeraba, y estaban parados y tenían que tirarse al suelo con una toallas empapadas en agua, y tirarse en los tenderes para no asfixiarse. Eso no lo reconoce nadie. Pero la vida, eso sí, progresó, y venga que había más progreso. Llegará el día que desde casa se conducen los trenes. No es lo que era lo que había, el compañerismo que había entre unos y otros. El maquinista y el fogonero eran un matrimonio.
o el ayudante. Había problemas que tenía uno en casa y lo sabía el fogonero o el ayudante y a viceversa. Y siempre pues dándonos ánimos unos a otros. Claro, porque eran muchos kilómetros y muchas horas. Y comer y cenar y dormir juntos. Vamos, juntos. Se entiende. Pero no revuelto. No, revuelto no. Había el amor propio de que la máquina siempre fuera bien. O sea que cuidar la máquina era como cuidar el hogar. La máquina tenía que conservarla porque la jefatura, si veía que no la cuidabas, si no eras un despenado, tampoco te ponían a llevar muchos trenes de compromiso, ¿eh? José comenzó a trabajar en el año 52 y Fernando lo hizo 10 años después. Ambos a través del ejército y ambos atados a las vías, a pesar del progreso que en esa década vivió el transporte ferroviario. Sabías cuándo salías, pero no sabías cuándo llegabas. Aquello era... Porque para hacer a lo mejor 100 kilómetros, de León a Ponferrada o de León a Palencia, a lo mejor tardaban 4 días. Entonces, pues fíjate, ni comida, tenían que dormir en las máquinas allí tumbados en el suelo, eso era... Y en invierno, frío, en verano no, calor. Nosotros ya éramos capitanes generales. Las máquinas eléctricas o las máquinas diéseles, ya éramos... Aparte que después ya iba mejorando, a medida que va pasando el tiempo, iba mejorando mucho el material. Había muchas circulaciones de trenes y había que hacer cruces en las estaciones. Entonces, era de Monforte a León, eran 11 horas. De Monforte a Ponferrada pues había trenes que tardabas 5 horas, que son 100 kilómetros, porque había que hacer maniobras en las estaciones, dejar vagones Pero, ya te digo, llegabas a León, descansabas ahí a lo mejor 14 o 12 horas y volvías otra vez. La cosa, lo mismo que nosotros, era esclavo para la mujer, ¿eh? Las mujeres hay que darlas su mérito porque también la vida que era... Eran un poco ferroviarias. Un poco ferroviarias porque yo cuántas veces, espérame para comer, bueno, espérame, bueno, ya nada. En una fábrica italiana y con destino a España y Portugal, se han fabricado 23 nuevos trenes con 174 asientos que contribuirán notoriamente al incremento de las comunicaciones ferroviarias en la península ibérica. Los motores son de 505 caballos y el convoy puede alcanzar velocidades de 120 kilómetros por hora. En el interior de los coches se ha eliminado todo ruido y los amortiguadores, el aire acondicionado y el moderno bar-restaurante harán cómodos y gratos los viajes. Me pilló la transición de cuando desaparecía el vapor en España y como estaba autorizado de las máquinas diésel, pues pateando por toda España. Igual te ibas a Valencia a la campaña en la naranja, que te ibas a Venta de Baños a llevar inmigrantes, que por cierto, unos cuantos trenes de inmigrantes a Hendaya. Ahí daba pena ver gallegos, andaluces, asturianos, castellanos. Lo que no iban eran catalanes, pero después de toda la región de España. A Hendaya, unos para Francia, otros para Bélgica, otros para Holanda. Personas como José o Fernando fueron, sin saberlo, parte activa de la historia. Su trabajo, junto al de todos los obreros del sector, hizo crecer el país. El hecho de que llegara el ferrocarril en 1883 pues hizo que Galicia, en general, y la comarca de Monforte en particular, pues creciera social y económicamente. Estamos hablando de un pueblecito que tenía 3.000 y pico de habitantes, muy rural, muy agrícola, y en aquel momento pasará a ser un núcleo industrial, ¿no?, relacionado con el ferrocarril. Entonces, de los 3 o 4 o 5.000 habitantes que tenía Monforte, en los años 60 tenía 25.000, algo que no tienen ahora. En el año 40, que terminó la guerra civil, no había coches para andar por la carretera ni camiones, no había carreteras. Y todas las mercancías de Galicia entraban y salían por Monforte. Y aquí no hubo bloqueo ninguno de mercancías. Todo el pescado que salía de Vigo y de Marín, como el de Coruña, se juntaban aquí, salían 2 trenes de pescado para España. El ganado salían otros 2 trenes de ganado, aparte de madera y la mercadería, todo aquí. Las 24 horas del día había personal trabajando en máquinas y en vagones para que la mercancía no parara.
Y esa es una deuda que tiene Galicia con Monforte. ¿Qué pasó? Que el ferrocarril fue evolucionando, como en toda la industria. Entonces, cuando empezaron a llegar las locomotoras diésel, dejó de tener el servicio y la idoneidad de este depósito de tracción vapor. Ya se trasladaron a otros servicios a otras localidades. Se abrió la línea de Zamora. Y bueno, pues Monforte ya dejó de ser el punto neurálgico estratégico, el nudo ferroviario principal, ¿no? Sobre todo de la época hasta el 75, que ya fue cuando se eliminó el vapor, aunque ya anteriormente eran máquinas fuelizadas y ya no tenían que trabajar tanto, pero efectivamente una deuda grandísima, porque era el que movía todo a base de sacrificios y de sangre, porque mucha sangre se quemó. Este museo, cuyas locomotoras siguen operativas, lucha por preservar el patrimonio ferroviario y con él la memoria de quienes un día le dieron vida. Porque hoy ya nada tiene que ver con entonces. El tren tiene otro aspecto y distinta velocidad. No soy bien ninguno, porque no es que no me apetezca, y Dios me libre, no puedo renegar del ferrocarril, pero como base salgo poco y si voy en el coche, me llaman en el coche. Y me gustaría hacer un viaje en la máquina, cosa que no autorizan hoy en día. Claro, a usted lo que le gustaría es estar en la cabina con el En la cabina, ver cómo funcionan, pero no, eso está lejos. Bueno, pues esto ya está cargado, así que sin máis vamos a salir hacia Madrid con as terneras a facer o reparto. Abel sale cada día a primera hora de la mañana del matadero de la Mancomunidade de Concellos de Ribeiro. A primera hora de la tarde sus clientes recibirán la carne fresca en Madrid. En este oficio, aunque parezca mentira, conducir es lo de menos. Nos facemos todo, nos solemos cargar, descargamos ao chegar ás carnicerías, porque o carniceiro está chalí, pero podeche botar unha mão, pero quen fai o traballo de coller o ternero aquí e baixalo á carnicería son eu. Entonces, sí, para volver igual, pues traemos cordeiros, tens que cargalos, vacialos no sitio onde chegas. Sí, non é só conducir, conducir quizás sea o máis fácil deste traballo. E aquí xa collemos a de Vigo outra vez. Paróns destes así non previstos, supoño que de vez en cando atopaste con moito. Sí, obras hai en todos os lados ou sempre te podes atopar cualquier cosa, sobre todo nas nacionales. Bueno, nas autovías tamén, pero bueno, na autovía cortanse un carril, sales por outro. Vamos a seguir, as estradas deixan moito que desear, é moitísimo bache, sobre todo o carril dereito, que é o que suelen usar os camións, porque só podes usar o outro para adiantar, está cheo de buratos, hai de todo, sobre todo no inverno, ca neve, deterioranse moitísimo. Entonces cada pouco poñenlle un parchiño, pero nada, hacia Madrid a carretera a verdad que está bastante mal. E notase na suspensión no camión, nótalo tú na espalda, porque eu xa tuve bastantes problemas de espalda, porque aínda que leves unha boa suspensión, pois os baches nótalos igual. O asiento leva suspensión, a parte leva suspensión o camión, pero síguense notando, nótanse moito. Solémonos axudar moito, sempre que se poda, pois para facilitar os adiantamentos, que máis ou menos vamos todos a 90, pois tú ves que vas un poquinho máis rápido, o outro frenache un poquinho para permitirche adiantar o máis ágil posible, para non estar entorpecendo os dous carriles. Igual que che digo eso, podo che dicir que os hai que non, o sea, non todos somos iguales, non todos facemos eso, pero sí, a maioría suele ser así. Supoño que viaxando tanto e facendo tantos kilómetros, os cafés son fundamentais, ou que? Hombre, hai que parar de vez en cuando a tomar un cafeciño, máis que nada para descansar o corpo. Dicen que cada 2 horas, aínda que non sea cada 2 horas, pero hai que parar, tomar un cafeciño. Casi sempre paras nos mesmos sitios. Sí, claro, acabante conocendo, entonces paras casi todos os días, pois oye, é como cando vas ao bar do barrio, o sea, xa te acaban conocendo. De feito, vamos a parar a tomar un cafeciño aquí, nesta área de descanso, facemos unha pequena parada, que sempre ben para descansar, e de paso vemos a ver se hai algún compañeiro por aquí.
Vamos a tomar ese café logo e despois seguimos a nosa ruta. Pois que teñas boa viaxe, Abel, foi un placer coñecerte e que chegue a carne ben a Madrid, esta carne do Ribeiro tan rica. Igualmente, un placer estar con vos. Hasta loguiño. ¿Qué tal está? Para mí está fatal. Esto es una sangría. Esto es el IPC que siempre va para arriba. Había que comprar acciones en la autopista y dejarse de, no sé, de andar en camión, porque te toca en el mes de agosto o víspera de festivo, un viernes, y todo esto, pues, aunque lleves el vía T, está todo saturado y te quedas ahí en la caravana, vamos, en lo que montan los señores de la autopista, por falta de personal, ¿no? Teníais dicho vosotros, los medios de comunicación, y se mira porque pusieron cantidad de cabinas automáticas. Nosotros generalmente, casi todos pasamos ahora con el dispositivo ese electrónico, y eso hay que pagarlo y hay que mantenerlo. La carga de este camión pesa hoy unos 24.000 kilos. Los electrodos que llevamos a Vigo son estables, pero el camino no siempre es plácido. A la carretera, hombre, tienes que tener el respeto. A ver, un día soleado como hoy se anda bien, no tienes problemas de ningún tipo, pero ahí atrás, a ver, con la nieve, hay alguno que una nieve, un fajo, del fajo, la nieve, la lluvia, la niebla, de compañeros, bien. Y de un conductor mío que volcó, pero bueno, eso no fue por la niebla ni nada, fue por exceso de velocidad, ¿no? Cargado no es lo mismo que ir vacío, y yendo vacío, como quien dice, vas tranquilamente, cargado, y según el tipo de carga que lleves, tienes que tomar muchas más precauciones. Aparte, cada carga, como quien dice, es un mundo, no es una carga de las más, para mí, de las más fastidiadas, son la de los carne colgada, ¿no? Vacas colgadas que llevan dentro de los frigoríficos. Cuando tú miras cómo carga la mercancía, pues dices, pues llevo esto, eso va bien atado, no tengo problema. Pero cuando lo recoges en puerto y no viste cómo, o no viste, no, es que no puedes abrir el contenedor, no sabes lo que traes, puedes traer toda la mercancía sin atar dentro, toda arrimada para un lado, o más peso para un lado que para el otro. El tacógrafo no puedes conducir, como es, más de 10 horas y 9 horas. Por cada 4 horas y media tienes que parar 45 minutos. La conducción son conducción le llaman bisemanal. En 2 semanas puedes hacer 90 euros, o 90 euros sí, 90 horas. Cargando, el que tenga que manipular la mercancía no le cuenta, pero el que no le tiene que hacer nada, o si vas a tomar un café, no te estás como descanso. O sea, conducir por la mañana 3 horas, ir a cargar, moverte media hora porque una fábrica está, yo qué sé, en Coruña y la otra está en Culleredo, la de Culleredo no tiene la mercancía preparada, y sales a las, yo qué sé, 7:30 de la tarde y son las 9 y estás en Santiago. Nos controlan, yo pienso que demasiado, no es tráfico, es tráfico, transportes, que bueno, que es tráfico, como es una sección de tráfico, ¿no? Que es especializada en transportes, y aparte de ellos ahora tenemos las policías locales en determinados ayuntamientos ya especializados en el tema de transporte. A ver, la multa ahora la más pequeñita me parece que son 100 euros o por ahí, a ver, 100 o es con el descuento, por pasarte un poco de la conducción diaria. Si tú no te enteras porque no le viste que el tacógrafo que marcó mal ahí o porque tal, te puede caer, depende del agente o el inspector, 4.000 euros. Son Antonio López Torre, da parroquia de Manán de San Cosme, concello do Corgo. Traballo de ferreiro hai sobre 25 anos. Heredeino do meu pai foi ferreiro toda a vida. Seguimos esta tradición, a min gústame, é un labor de artesanía dos traballos que se está hoxe que se está acabando, non a palabra, que non queda que xente que
que colla este oficio. Este lugar es una auténtica sinfonía de olores, el del carbón y el hierro, pero también de sonidos. El de la fragua y los martillos de este ferreiro de 55 años, el único que queda en Corgo. Cando eu empecé, pois xa tiñamos isto montado aquí. Foi cando viña aquí cando a unhas horas do día, para xonte meu pai, ele me iba explicando e eso fun aprendendo. Antigamente tiñano moito máis complicado porque, claro, daquela non había potencia de corriente, pois tiñan que ir aos mazos eses famosos que había movidos con agua no río. Antes aquí con meu pai, pois veu moita xente a traballar aquí. Claro, necesitamos outra persona. Agora, pois, traballa aquí Antonio e nada máis. E o día que falta Antonio, pois, se quedará muerto, se pechará. Aquí había moitos ferreiros antigamente, tamén daquela se gastaba moita mercancía porque, oye, non había a maquinaria que hai hoxe, por exemplo, daquela que se segaba a mau, todo. Entonces, pois claro, necesitábase moito fouciño e, bueno, esas cousas, non? Agora, pois, bueno, home, sigue habendo demanda, pero tampouco non comparado con antes, e non tampouco os daríamos feito. Por exemplo, daqui, pois, 4.000 fouciños que iban solamente para Castilla, pero despois había que facer para esta xente daqui do rededor, de toda aquí casi da parte da provincia. Esta fragua sigue casi intacta desde hace 100 años. El mercado ha cambiado, pero las herramientas de Antonio siguen teniendo la demanda de aquellos que buscan un producto artesano. Por exemplo, hai fábricas que se dedican a facer fouciños, pero aquí a xente de aquí, por exemplo, de Galicia, e o mellor de fora de Galicia, pois esa ferramenta non lles gusta, non, porque non ven o acabado, non é como este, o afiado non é tan perfecto, entonces, pois claro, queren, esa xente tamén queren o de sempre, o de toda a vida, o de ferreiro, non de fábrica, e por iso aí está o tinilado. Un carbón de mina, un hulla, a maioría da zona de Asturias, porque, por exemplo, temos en Ponferrada, pero ese carbón para non nos vale, un carbón sucio, non nos dá resultado. E agora, pois, está vindo de momento de Asturias, con moitos problemas, porque o tema da minería tamén en Asturias anda un pouco fastidiado. Vamos facer a mezcla do ferro co aceiro, o aceiro co ferro, é igual. Aí, por exemplo, isto é ferro, non? Esta peza, isto é aceiro. Isto, por exemplo, agora está solamente punteado coa soldadura con 2 puntiños, porque se aguante, como podéis ver. Daste cuenta, pero agora, isto temos que meter ao lume e darlle caña hasta 1000 e pico de grados para que se vaya fundindo, unindo o ferro co aceiro. Vamos sacar o que é unha fouz de poñerlle o mango largo. Pero isto ainda non é nada, tú tranquila. E a cantos grados dis que podes chegar aquí? Por aí a 1200 grados. Eso como se aguanta? Aguanta o ferro. Home, o calor, hai traballos que, por exemplo, de brao, cando estás facendo a mezcla do ferro co aceiro, pois claro, iso necesitas, estamos falando de 1000 e pico de grados de calor. Entonces, claro, oye, se tes 1000 e pico dentro, máis 39 ou 40 da temperatura que sai de fora, pois, claro, por supuesto que se notas. Pero bueno, tamén de inverno tamén está moi ben. Aquí pode vir a neve, con tal de que haxa corriente non temos problema. Pode nevar, que aquí non temos frío. Vai a ferramenta toda a mesma temperatura, marcaslle, entonces vai salir todo ca mesma calor, non sabes? E así, pois, aquí traballamos a ollo, non? Traballamos toda a vida. Agora vamos a machacalo. Aquí teríamos a mezcla feita, por exemplo, aquí sería o aceiro para este lado e o ferro para este lado. Eu sigo volvendo ao de atrás a tradición de meu pai. Por exemplo, aquí chamámosles caldear, mezclar o ferro co aceiro. Eso é un bon sistema porque a ferramenta vai máis resistente. Porque, por exemplo, se a faz de aceiro solo, pois tens máis problemas de que parta ou non sabes, cousas desas.
nuestra herramienta vuelve al fuego una y otra vez. Después de empezar a moldearla, hay que hacerle la forma del mango. Ahora damos aquí un pequeño repasiño aquí. Aquí la mayor parte del trabajo es manual. Después de unos 40 minutos largos, esta fouce coge forma. Agora temos que templar despois se ben o fiado na máis. Aí, por exemplo, leva a marca. Ese que se saiba que teu, non? Antonio López, Que se saiba que teu. Claro. Vamos facerlle este sistema. Ala, non penso agora como se nota aquí. Isto que descubro por aquí é o que é o aceiro. É o que blanquea máis. E entón, para atrás sería ferro. Esta parte que non vai cortar. Claro que ten un traballo, ten as súas voltas, a verdade é tanta. Pero que estamos xa moi acostumbrados, e isto levámoslo como se fora, que sei, tamén como calquera do que está sentado na oficina ali preparando papeles. Yo me llamo Ricardo y soy chatarrero y me dedico a buscar chatarra. Me levanto todos los días por la mañanita, echamos gasoil y a recorrer carretera y a buscar chatarra por todos lados. He trabajado montando ventanas de aluminio, en obra, he trabajado en bastantes sitios, lo que pasa es que ahora mismo no hay otra salida. Nosotros sencillamente nos estamos ganando la vida con 4 hierros, que la chatarra siempre ha sido del gitano. Desde los principios de la vida. ¿Puede haber una solución? Sí, que no intenten los políticos chupar tanto, que dejen vivir más a los demás. Si usted coge ahora 4 hierros y los tira en el contenedor, le ve la Guardia Civil a usted y le puede multar. Quieren privatizarlo, quieren que sea para el punto limpio y ya está, ya no hay más. Y entonces, nosotros, ¿de qué comemos? Si no existiera el punto limpio, al fin y al cabo esos hierros serían nuestros, porque estarían tirados en el contenedor como se hacía antiguamente. O como hacíamos antes, que íbamos con el altavoz pregonando por los pueblos, ha llegado el chatarrero y la gente nos llamaba y recogíamos la chatarra. Pero ahora eso ya no nos lo dejan hacer. Todos los días, la chatarra que coges tienes que venir, descargar, limpiarla, porque si no, no tiene valor ninguno. Lo llevas a la chatarrería y te lo pagan, pues como quien dice, a céntimo el kilo, si no lo limpias. Porque el aluminio pues es un precio, el hierro es otro precio, la chapa es otro precio, o sea que no vale todo para lo mismo, ¿sabes? Y hay que apartar el gasoil, hay que poner ruedas, hay que pagar seguro, hay que poner ITV, que se piensan que los que andamos a la chatarra no llevamos seguro ni ITV, y yo tengo mis vehículos todos asegurados y todos con ITV. Y eso cuesta mucho ganando 10 y 15 euros diarios. Y mantener a una familia con ese poquito de dinero también le llega. Y un día ganas menos, otro día ganas más, pero bueno, siempre son días sufridos. Lo más valioso es el cobre, sí. Pero claro, hoy en día para encontrar cobre, está difícil la cosa. Y lo peor de todo, que al no tener los papeles, cuando te ve la Guardia Civil con el cobre, ahí sí que eres un ladrón, un asesino, eres de todo para ellos. Cuando no tienen los papeles. Porque claro, yo cojo pues de las aspiradoras, de los motores de las lavadoras y de todo eso que te vas encontrando, pues vas juntando cobre. Y hay veces que llevas un poquito de cobre a la chatarrería y madre mía, te piden facturas del cobre, de dónde la has sacado y claro, tú al guardia ¿cómo le explicas que la has sacado de las aspiradoras y de todo eso? Porque el guardia yo creo que en su vida ha abierto una aspiradora, no sabe lo que lleva. Estos son motores de aspiradoras. Esto lo que lleva es un poquito de cobre así envuelto. Si no tienes los documentos de la procedencia del cobre, la Guardia Civil te lo quita y ya es cuando te multa. Aún encima de quitarte lo poco que has conseguido durante el día o la semana o el mes, lo que hayas juntado, aún encima te multa.
Que la chatarrería saben de dónde viene, ¿no? Porque el cobre de esto y el de esto y el cobre pues que se puede sacar de un enchufe, porque el cobre que se puede sacar de un enchufe pues como ves no es muy gordo, entonces en la chatarrería saben de dónde viene, entonces te lo compran porque ven que es para ganarte la vida. Ahora mismo para mí es mi única manera que tengo de si quiero comprarme unas chuletas para cenar o unas salchichas o unos huevos, unas patatas, la única manera donde tengo ganar para sacar dinero es de la chatarra. Lo que pasa es que está muy difícil ganarse la vida con la chatarra. Nos exigen tener un vehículo adaptado para llevar la chatarra, pagar a la Xunta para nosotros poder vender la chatarra, ir a la chatarrería. Cada 2 por 3 los guardias nos están acribillando. Parece que somos ladrones. Yo no puedo pagar, son 180 euros para poder ir a vender la chatarra. Y como comprenderás, ganando 10 y 15 euros diarios, pues conseguir los 180 euros supone mucho. Aparte, si no te lo dejaran pagar, pues por ejemplo, este mes 20 euros, para el mes que viene otros 20, así hacer el cupo del año. No, ellos quieren que vayas allí como que fueras un capitalista y pagues 180 euros como que a ti te salieran de la nada. Y a mí no me salen de la nada 180 euros. Entonces, pues ahora mismo estoy sin papeles para poder andar a la chatarra. Yo me echan una multa y es que me embargan el furgón o me embargan lo que tengan. O incluso es que ahora pagas con cárcel. Con 2 o 3 multas pagas con cárcel. Si yo me voy para la cárcel, ¿quién sustenta a mi familia? ¿Quién les da de comer? Mi padre está enfermo. El único que trae dinero para casa soy yo. Queremos conocer cómo es la vida del chatarrero en primera persona. Arriesgándonos a ser multados, nos subimos en la furgoneta de Ricardo. Nos quedan horas de búsqueda por delante. Cualquier metal o residuo sólido es oro para él, pero nunca sabe lo que puede encontrar ni lo que puede sacar por jornada. Una película sin guión, una caída sin red. Toda una aventura. Salimos de casa sobre las 8, 8 y media todos los días. Y hay veces que venimos, igual aparecemos hasta las 6, 7 de la tarde, las 8, y estando por ahí sin comer, porque como comprenderás no hay dinero para parar a comprarse un bocadillo en un bar o parar en un súper a coger algo para comer. Entonces lo que ganas tienes que joderte, hablando claro, y venir a casa a traer el dinero. Con esta es la que salgo todos los días por la mañanita a currar. Esta es mi pequeñita. Vamos a ir primero a la gasolinera, a echar gasoil y después vamos a andar por la carretera y a preguntar por ahí a la gente. En este oficio lo que tienes que mirar es muy atento a la carretera porque a lo mejor en un contenedor te encuentras pues, un hierro, tienes que parar, o un paisano que va a tirar unas cosillas, pues aparcas donde puedes y vas a hablar con el paisano. Esto es, como quien dice, es más labia que nada, ¿sabes? En los talleres no, porque no nos dejan en los talleres tampoco. Porque si nos dan los chatarra a los talleres, multan a los talleres, entonces lo que no queremos es mal para nadie, entonces ya no se preguntan en los talleres, porque es multa para el taller y multa para nosotros. Entonces, pues nada, lo único que nos quedan es ir recogiendo por los contenedores sin que nos vean los guardias, porque también nos multan por coger la chatarra en los contenedores, y sencillamente es eso. Kilómetros, buscar, pasar frío, llueva, cantalé, truene, nieve, hay que salir igual. Porque comer se come todos los días, ¿no? Opa. Hola, muy buenas. ¿Me echas 20 de diésel, por favor? Poquillo a poquillo, a ver si levantamos la paletilla. O levantamos España, como dice, ¿no? Vamos a levantar España. Venga, hasta ahora. Gracias, chao. Y ahí adelante, que normalmente suelen tirar cosas, pues vamos a ver si nos dejaron algo por suerte. Vamos ya. Vamos a ver si encontramos algo por ahí. Opa. Vamos a mojarnos un poquito. Opa. Pues nada, chicos, hoy no ha habido suerte. De momento la cuenta está a cero, ¿no? De momento vamos a cero. Hoy no ha habido suerte. Vamos a seguir con la ruta porque... Opa, vamos a ver qué encontramos por ahí. Una chipita. Opa. Opa. Y ahora hubo suerte.
Aunque bueno, esto mucho no vale porque es chapa, pero bueno, nunca se puede dejar lo que uno se encuentra, porque siempre todo es bueno. Porque, por ejemplo, por esto, ¿qué te pueden dar en la chatarrería? Pues mira, te explico, esto está a 3 céntimos, depende de cómo esté depende de cómo el oro, sube y baja, ¿no sabes? Pues a 3 céntimos el kilo de chapa y esto está considerado también como chapa, o sea que a 3 céntimos kilo, entonces pues tienes que juntar mucho. Entonces, y con esta furgonetita pequeñita, pues mucho no puedes coger tampoco, pero bueno, algo es algo. Pues bueno, vamos a probar suerte a ver si encontramos algo aquí. A ver, basura parece que hay, a ver si encontramos algo que nos lo haga para nosotros. Pues nada. Pues nada, chicos, otra vez sin suerte. Nada, a seguir buscando. Y ahora vamos a ir aquí, que a veces tiran cosas, esto es estilo... Bueno, un edificio viejo que está abandonado, que lo dejaron a medio construir y a veces vienen a tirar aquí cosas. Ahora, mira, ¿ves? Hoy tenemos suerte. Mira, ahí hay unas sillas de hierro, ¿ves? Hoy tenemos suerte. Vamos a ver. Opa. Pues esto, mi día a día. Cogiendo hierritos. Y esto lo vacío aquí porque si no tengo que limpiarlo en casa. Ahí estamos. Opa. Y bueno, por aquí parece que no hay más. Vamos a dejar esto ahí, vamos a buscar a ver si hay algo más. ¿Ves? Pues por esto mismo te comentaba antes que era bueno venir de 2. Porque vinís por aquí y te cuelas en un agujero y ¿cómo sales? ¿Cómo pides auxilio? Bueno, pues nada, aquí parece que ya no hay nada más. Vamos a seguir haciendo la ruta por ahí, a ver qué más encontramos. Ajá, mira, ya tenemos suerte. Una bici. Vamos allá. Vamos allá. Por lo menos para comprar el pan y para hacer unas sopas, pues ya hemos ganado, por lo menos llevamos algo para comer hoy, ya me voy más contento para mi casa, porque ya llevo para dar de comer a los míos. Entonces, pues hoy, como ya llevamos el furgón así medio cargadillo, pues vamos a retirarnos y para casa, que tampoco hay que ser avaricioso. A ver si comemos. A ver si nos tiene unas sopitas calentitas la vieja, que hace frío. Bueno, venga, hasta luego. Vas a flipar. Vas a flipar, chaval. Pero si son 3 pasos, tío, pero tío... Atiende, atiende. ¡Oh! ¡Mira que... ¡Oh! Bueno. Bueno, veña, vamos a metelas dentro. Veña, se acabou a festa aquí. Veña, a modo, que logo nos ven os de Seprona e nos monta un lío, Este abuelo que se divierte con uno de sus 4 nietos es Alfonso Tellado. Trabajador de Bazán e histórico sindicalista en Ferrolterra, disfruta de su jubilación en Bouza Mayor, un lugar prácticamente desconocido, hasta que su aparición hace 4 años en el Late Night Buenafuente lo puso en el mapa. Recién jubilado planeó con algunos vecinos una excursión a Cataluña con parada en el plató. Y ahí empezó todo. ¿Cómo se llama usted? Alfonso Tellado, sí. Alfonso, ¿2 veces Alfonso? No, 1. Hombre, ya que no tengo un apellido así con guiones en el medio, lo digo 2 veces a ver si cuela como ilustre, ¿no? Muy bien. Está muy bien, da nobleza, da nobleza. Hai que anotarse uns días antes e tal. Eu sabía que iba a estar por ali 7 días, e pues un día deles, pues nos sentamos ali, que como ir a un teatro gratis. Cubro por internet unha ficha, deixo en branco o espacio calle, porque como vedes aquí no rural, en media Galicia non vivos nunha rúa, como... E me chaman, e me din que me axudan a cubrir a ficha, axudándome a cubrir o campo calle. Pero mira, eu non necesito, afortunadamente, unha axuda tan nimia, que non deixo un campo libre en calle porque non vivo nunha calle. As opcións que me dades, agora non se preocupe tal, diagonal, avenida, rotonda, pero non cadraba nada. Pois aquelo debeu de servirlle ao que toma nota de todo, a que aquel día iba a ir ali media aldea galega. Oye,
Es cierto que en esa bonita población, aldea, ¿no? ¿Podemos llamarlo aldea? ¿Pueblo? Aldea, sí. Aldea. ¿Viven 8 personas? Sí, sí. ¿Sí o no? A ver. No me mientan, no hay necesidad. Hombre, vivir es los que trabajáis 2 horas al día, el resto vivimos. Es un crack. Que sorte temos en primeira fila aquí ao lado da... Mira, sorte sí, pero eu teño un micro no pé. E a min eso de ter un micro no pé non me mola moito, porque non... E ali tiña preparado unha pequena encerrona o señor Andreu Buenafuente, pero a mí o que me molestaba moito era que usaban os tópicos todos dos galegos, sabes? Era, e ustedes como viven e tal, porque cando xa un pouco farto de non saber cubrir aquela ficha, e digo, mira, te metes en internet pos Bouza Maior e algo te saldrá. E claro, me chama e me dice, pues es todo verde e dos casas. ¿Cómo es? Dime el nombre, por favor. El Bouza Maior. Ah, está. Bouza Maior. Sí. Bouza Maior, todo junto. Sí, sí. Pero la parroquia, o sea, ya la entidad más importante se llama Iglesia Feita. Iglesia Feita. O sea que traducido sería iglesia hecha, no como la que tenéis aquí, ya veis, 200.000 años haciéndola. Aquel mismo día, por la noite, eso que salías bastante tarde de ali, pois claro, os móviles é algo habitual. Entonces, claro, o móvil xa me chaman, miñas fillas, non sei que tal, todo un... O día seguinte pola mañán, paseando, non sei en que cidade era, non sei que de mar. Ali por aquela costa, casi todos os povos aqueles acaban en non sei que de mar. Pois ali, pois, el gallego de Buenafuente, tal, non sei que... Un poco de sorpresa, bueno. ¿Te ha cambiado la vida o no? Que si me ha cambiado la vida. Después de pasar por el programa. Si es que no, ¿eh? Pues no. Vale. Bueno, a ver, tuve que pedir un traje. Tuve que pedir un traje para ir aquí un poco. Lo voy a devolver, no como otros, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Vas a devolverlo. Eu tiña un grupo de Facebook con unhas compañeiras que éramos o Servicio de Prevención da CIGA. Entonces tuve unha actividade desas que non lle importou nunca a ninguén. Por tanto, isto da tele é o contrapunto aquelo que facía eu, non? Que eso parece que lle importa a todo o mundo. E tíamos un grupo, éramos 4, solo 4, nos meus registros en Facebook eran 4. Bueno, aquela noite no hotel, miro porque meu neto aquí tiña un pouco de febre, non sei que tal, miro ali, abro o correo e de repente tiña 700 entradas ali. Pero isto que é? Debe ser broma, isto non... E me quedei absolutamente, non sei, un pouco escandalizado da repercusión. Para onde vamos a parar? Se aquí me viñan a inaugurar discotecas, a facer anuncios da televisión, a ir de pregoneiro, e un montón de cousas máis. ¿Y qué? ¿No te interesó? He dicho que no. Pero pagaba era 3.000 euros media hora. Hombre, pues... Hombre, pero no seas tonto también. A ver, quiero decir... Bueno, si fuera listo no estaría aquí, pero bueno, tampoco con todo el cariño, pero tú vas allí, queda inaugurada esta discoteca, sí, joder. En plan... Sí, bueno, pero vamos a ver, los que me conocen saben que yo no soy de eso. Bueno, directores de xornais que non me facían nada de caso cando lles falabas dos accidentes de traballo e depois facéndome entrevistas a páxinas enteiras. Lo que iba a ser una aparición anecdótica para Tellado, Buenafuente intuyó que daría para mucho más. Y así fue. Lo entrevistó como un invitado más e incluso visitó la aldea en la que vive. ¿Usted me invitaría a visitar Bouza Maior? Allí ya tenemos una buena fuente, pero bueno. Sí. Si quieres ir, puedes ir. Tienes que dar alojamiento y conversación. Bien. Y nada más. Cuenta con ¿Sí? ello. Sí. ¿Cómo es trato hecho en gallego? Trato hecho en gallego. O cuando acuerdas algo con un gallego, ¿cómo cierras? En catalán es entesos. Es decir, uy... No sé cómo irá. No sé cómo irá, Aquelo de que te chamaban bodegas de alto standing do Albariño para que lle puxeran na súa mesa, poña o noso Albariño e tal, pero bueno, pero que mérito ten ese señor que o pague, tamén o pago eu. Pero bueno, unha serie de atencións aos bares de aquí, cervexas, augas, non sei que, foi...
É distinta a solidariedade de aquí que para a Igrexa Feita era unha especie de acontecimento, non? Pois era, bueno, acontecimento a veces positivo, se deron unha serie de tópicos, o camiño estaba sin amañar e se amañou, e cosas así moi nosas, non? Perdón, perdón, que nada, que me he liado. Habrás orinado tu propio peso. No, pero calla, hombre, calla. Falta desde que está... Qué bien que estáis aquí. Puede ser, porque está muy mayor, ya está muy estropeado. Debe ser eso. Todos son rinconcitos de paz y tranquilidad. Bueno, son rinconcitos de 60 metros cuadrados, tampoco son rinconcitos de... Alfonso Tellado condujo después su propio programa de televisión hasta hace solo unos meses. Disfrutó el momento, pero no lo echa de menos. Conclusión, que a miña conclusión, non a túa. Ti te podes quedar aquí, si estuvo Buenafuente 3 días, ti podes quedar un mes. A ver, que aquelo foi unha sorte que tuve, que fun ali como hubiera ido outro e tal, que seguramente a calquera de vos apretan así un pouco así no sentimento patriótico e lle montades unha pirula que se entera o tipo, vai. Unha experiencia máis da vida como tuve outras, gratificante sí, porque eso de vivir como un, sabes, sin facer esforzo ningún. E depois isto da tele, o único que podo dicir é que eu non son capaz de ler un guión. Si me queren así ben e postar unha parrafada, depois os milagros da tele, que se recolle, se corta, se pega, tal. Sempre hai algo bon que quitar. Gracias, Alfonso. Adiós, amigo. Hubo una época en la que el mercado de Santiago aún no se celebraba en la Plaza de Abastos, sino en esta. Cuando a finales del siglo XIX se coloca el busto de Cervantes coronando la fuente, un ultramarinos se instala aquí, en el número 9. Los puestos ambulantes desaparecen dando paso a un local con productos vendidos a granel. Y aquí sigue, desde entonces. A partir de 1931 el encargado de conservar el legado es el padre del actual propietario, José Luis Cepeda. Desde 1888, que era el mismo comercio, bueno, era también ultramarinos. De aquellas se hacía chocolates, había fábrica de chocolates, se tostaba el café, se tostaban los cacahuetes, el cacao, bueno, todo, se hacía todo a mano y todo artesanalmente. Antes se llamaban Mauro Carrillo, después mi padre pues le puso los anagramas de los paquetes, le ponía Santiago Cepeda Vidal, sucesores de Mauro Carrillo, que era el antiguo dueño. Fuimos 6 hermanos y ya le ayudaba él, iba al colegio, ya le ayudaba por venir al escaparate, a ayudarle aquí a la tienda y todo eso. Casi 6 décadas detrás del mostrador permiten a José Luis atesorar un sinfín de recuerdos y anécdotas, labores y prácticas que han desaparecido en un siglo XXI en el que compramos por internet y la logística distribuye productos perfectamente envasados a grandes áreas comerciales. Antes, las cosas eran muy diferentes. El aceite se cojaba en invierno y había que con leña, ahí una plazuela que hay, que ahora no podría ser así, se calentaba con leña, con las cajas, porque antes al mismo tiempo todo era de madera, todos los productos que venían, tanto las botellas como muchas cosas, hasta la pasta, todo venía a granel y venía todo en cajas de madera. Entonces se aprovechaba para calentar los bidones de aceite, que si no, no salía el aceite. Los quesos de oveja que venían, los poníamos allí en el depósito ese, abajo de las villas que se quitaba el aceite, y lo que caía se iba llenando de aceite el queso, lo tenías a macerar 2 o 3 meses y aquel queso sabía gloria. Antes se venía directo de fábrica, todo. Hasta si que pedías una caja de salchichón o 2 cajas de salchichón, te venían de Pamplona. En ferrocarril, así que fíjate los tiempos cómo cambiaron. Pero hay consumidores que prefieren lo artesano, la atención personalizada, una selección de productos única, un lugar en el que se vende sin que hagan falta lectores de códigos de barras. Hasta las cuentas se hacen a mano. Pues sería una almendra. Aquí hay de todo y bueno. Yo creo que hoy en día es el mejor que hay. Ya lo era antes, para que sea ahora. Ya puedes pedir la luna aquí, que te la dan. Son as de toda a vida, de cando eu era pequeniña.
Ou seja, que levas vindo aquí toda a vida? Sí, 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 sí. Xa cos teus pais o mellor? Sí, sí. Sí, de feito, ya levo para meu pai sobre todo. Y después la amistad también hace mucho, la aproximación, todo eso. Este señor es de muy antiguo. Porque ¿cuántos años puede hacer que se conocen cliente y tendero ustedes? Sí, ya conocí a su padre. Yo voy a hacer 90 años. Pues está estupendo. Y estoy con suerte. Porque para llegar a viejo, mi madre decía que había que guardar aceite en el pellejo. Y aquí lo tienen bueno también el aceite, cuidado. Sí, sí, por eso. Pero quería decir que no podían dar uno de carallada. Y aquí vengo porque este establecimiento en concreto tiene productos típicos muy buenos que no encuentras en los supermercados. Que vaya bien, otro día. Dice la historia familiar que el día de su apertura aquí entró un gato negro y que por eso esta tasca se llama así, pero de eso ya hace mucho. Lo inauguró mi bisabuelo en 1922. Y bueno, hasta ahora. Yo soy la cuarta generación. ¿Y hay quinta? Y hay quinta, sí, es mi sobrino. Sí, aquí estuvo mi abuela y después mi madre y ahora yo. Bueno, yo y él. ¿Qué estás preparando empanadas? Sí, ahora mismo empanadas xa veu do forno e ahora estamos preparando, digamos, as racións para despois que sean fáciles de poñer en platar e todo eso. ¿Qué es de? Esta misma es de pulpo, sí. Está toda preparadinha de pulpo. O Gato Negro abre sus puertas oficialmente a eso de las 12:30, pero en realidad el trabajo empieza mucho antes y no para. Trabajo desde la mañana hasta la noche casi. ¿A qué hora llegas? Yo suelo llegar sobre las 11, pero aquí ya hay gente desde las 8 de la mañana. Ella es la que hace las empanadas por la mañana, es la que me deja muchas cosas ordenadas. Porque todo lo que se sirve aquí lo se esquienta. Todo se hace aquí, sí, todo. Se amasa, solo la llevamos a cocer al horno, nada más. Nada más que cocer. Y después mi marido que va a la plaza y es el que trae las cosas también. La plaza para mí es empezar el día. Si no voy a la plaza, ese día para mí es un día que me falta algo. La plaza de Abastos. ¿Podemos garantía de que comemos rico, comemos fresco? Yo creo que sí, porque yo respondo da calidad. Que después a xente digo que isto, bueno, sabe que para gustos hai todo. Pero eu sei o que compro e a materia prima que compro na plaza ven dentro en orden como Dios manda. Manolo es la cara visible de todo un trabajo en cadena, quien atiende y sirve a los clientes con un método que heredó de su familia política. Nosotros aquí abrimos sobre las 12:30, después, claro, hay unos clientes de todavía aquí, hay muchos, entonces ellos ven a las 12 menos cuarto, 12, y pasan a tablas, saltan a tablas, tenemos una tabla ahí en la puerta donde ponen cerrado, pero bueno, ellos son la casa, yo me pongo el viño ahí, incluso ellos van a barril, coñan o viño, sirven ahí, bueno, lo tomamos tantas, 3, 4, 2, 5, y a veces entra un cliente que no es de aquí, son foráneos, tal, e chegan, extraña a forma de noso funcionar, que non se leva moitos lados. É dicir, eu chego aquí e digo, Sí. quero tomar unha taza de viño, dasme a taza de viño aquí. Yo te sirvo la primera taza y te dejo la jarra adelante. De hecho, se radiante ahí y dice, ¿me puedes decir? Ponga usted la que quiera, después me dice usted la que toma. Ahí se confía, porque más o menos sei o que leva a serra. O cliente responde esa confianza, dásevos moito de... No hai picaresca, no, que a veces pode unha confusión, incluso te ponen de más, a veces, que como poñer unha serra aí que leva un litro de viño máis ou menos, van montando tazas, a veces ten a mitad, rellena e contan, eu vexo que no, esa taza non lla conto. É un ribeiro que ven da zona de Ribadavia, que nos é un proveedor, e así funcionamos toda a vida, o barril de viño aquí é o noso emblema. No ano 70, por aí sí, tenía 18 anos. Sí, porque eu andaba cun sobrinho da antigua dona, da abuela de Pílida, que está hoxe aquí de regenta de dona. E viñemos e che digo, pois, como era o sobrinho dela, pois, aquí paraba a tomar as taciñas. E además que preparaba moi ben as cousas, Se sigue haciendo lo mismo, hombre, hay alguna cosa nueva que hicimos, pero con poca importancia, como digo yo. Los platos de toda la vida seguimos haciendo el hígado encebollado, que es de siempre, los chocos en su tinta. Pues bajo 72, entonces yo por aquí, por esta casa, pues llevo más de 50 años pasando por aquí. Eso ya lo hacía mi abuela, entonces es así, pero claro, ahora hay gente que el hígado tampoco le gusta mucho.
No es muy popular. No. Pues que ahora, mira, me parece mentira. El hígado, nosotros tenemos clientes exclusivos para el hígado, ¿no? Gente de aquí. Pero ahora gente de fuera viene y te pide hígado también. Eu empecé aquí a ver cando era o tempo do Franco, cando era o apogeo do Franco. Entón, se aquí tomamos unha estada, pues, era un bocillo para tomar un penso, después tomabas un polvo, un mexillón, o que fuera. Y esas cosas se siguen haciendo, sí, siempre. La empanada. Después, bueno, hicimos alguna cosa nueva, pero la con y esas cosas, pero vamos. Pero todo en la misma línea. Pero todo en la misma línea. Yo siempre digo que si una cosa funciona, ¿para qué vas a cambiar? Desde pequeniño collín o encanto de andar polos barriles, de andar cas tazas. Xa os señores que están tomando tazas polas mañás xa me conocen todos desde pequeniño. Entón era como algo que o levei comigo. Eu acabei de estudiar igual os meus estudios, pero ainda así, xa nos veráns, nos fin de semanas, con 16, 17 anos, sempre estaba aquí botando unha man a miña abuela, dicindo, abuela, botoche unha man, cortoche o pan, cortoche tal. Entón xa é o meu encanto. Despois xa con 20 anos xa encarei e xa me metí en cociña e aquí estou, desde aquela. Vamos, que é vocacional 100%. Totalmente. Un día Xoán recogerá el testigo de Pili y Manolo, igual que ellos le dieron el relevo a su abuela. Los ha ayudado a modernizar algunas cosas, pero sin que el cambio se note en lo esencial. O barril este que leva todavía aquí, é como a vara, que a vara leva, é a vara primeira toda. Estamos falando dunha taberna que leva funcionando no ano 1922. Estamos aí rondando, esperemos chegar. É peculiar, o sea, é artesano. Incluso isto me contan, e creo que hai fotos, que isto foi feito antes do que era a calle. A calle había lozas, había poñada en pedras, non sei como chamaban eso, para saltar, para non pisar o barro. O sea que isto é anterior. Esto es historia. Una historia que han escrito varias generaciones de una misma familia, pero también quienes cruzan la puerta de O Gato Negro. Entraron aquí un día, entonces había un chico ahí en la puerta. ¿Tú sabes quién entraron ahí? Pues no, ese se maraba. Yo había oído algo, digo, pues desde que vez, pues hubo un contacto con ellos y hace años pues hicieron un disco incluso donde graban en Zaragoza o Madrid o seu estudio de grabación a porta de entrada ten O Gato Negro. Fai moitos anos cando era pequeniño que eu recordo velo. Meus tíos cando decían, este sóname, quen é? Malkovich. A John Malkovich. Malkovich. Non recordo exactamente como meu, pero seguramente sí. O figo encebado ou a empanada da nosa, calquera destes dous platos que son os máis míticos, estuveron comendo. Pero más allá de escenarios y alfombras rojas están los de siempre, los que trabajan y los que disfrutan. Personas que, día a día, mantienen intactas las 7 vidas de este gato negro. Aquí veño todos os días, tomo unha taciña, Tomo unha taciña e saberás que ben sabe, mira. Gente que fixo a carreira en Santiago nos anos 50, 60, 70, que volvan aquí xa ejercendo con fillos, con netos, e volver ao local este que te chamamos este é un sitio para os volver aquela juventude estudiante. Para mí é unha satisfacción. A máis hai unha ventaxa, que aquí dache produto de temporada. Manolo pides uns experimentos de padrón no mes de xaneiro, e dixe, non nos teño porque non son de aquí. Vino aquí, yo estaba aquí haciendo, no sé qué estaba haciendo aquí, cortando una centolla, y vino y se me quedó así mirando y dice, ¿quieres algo? Y dice, sí, darle las gracias por el pulpo que comí. Vale, acostumbrando, gusta su sitio, tratante ben, entonces que... Si o teu rapaz che vixera o día da mañá, tamén nos que me tira... A verdad que, por un lado, costache, porque eu sei que empecé moi pronto mellor aquí e gustaríame que estudara moitísimos máis anos e que o tome con calma porque anos para traballar hai moitos. Pero a verdad que sería increíble o fin de semana estar correteando por aquí como eu cando era pequeno e a xente o di, non? Di, mira, como cando tiras pequeno tamén está este por aquí, o sea que polo menos xa sigue un paso divertido de gustar e estar aquí dentro. Hoy es un polígono urbanizable de más de 100.000 metros cuadrados, arrasado por la maleza y el saqueo. Así se encuentran los terrenos que el grupo de empresas Álvarez posee en Cabral, en Vigo.
Hasta aquí Manuel Álvarez y su hijo Moisés trasladan su negocio desde el barrio de Casablanca. Llevan dedicándose a la cerámica y el vidrio desde los años 20. Su marca de porcelana, Santa Clara, se convierte en una institución. En 1941 empieza a producirse en masa en estas instalaciones. Y años más tarde se consolida el grupo con dos nuevas más instalaciones, que serían Royal China y Vanosa, que es donde estamos actualmente, la fábrica que hacía el vidrio automático, las botellas clásicas para embotellar licores, vino, etcétera, etcétera. Moisés Álvarez, si mal no recuerdo, fallece en el 76. Yo aún recuerdo, era un hombre muy patriarcal, le gustaba incluso cuando venía a encontrar siempre gente trabajando, era un hombre que incluso se desplazaba por las distintas fábricas, y yo recuerdo que incluso la primera, digamos, movida o movilización que hubo era porque queríamos quitar el trabajo de tarde. Se trabajaba en jornada partida y queríamos trabajar en una jornada intensiva. Pero él tenía un concepto que le gustaba ver siempre gente. Nosotros somos una colmena y en la colmena no se admiten zánganos. Con esta frase arengaba por megafonía Moisés Álvarez a sus empleados. A estas fábricas se sumarían otras dos en Coruxo y Arcade y una más en Santander, para alcanzar una plantilla de casi 6.000 trabajadores. El jefe del Estado inaugura en Pontevedra el complejo industrial Alfares de Puente Sampaio, dedicado a la fabricación de cerámica, loza, azulejos de pasta vitrificada y material sanitario. Merced a su avanzada técnica, este año conseguirá un volumen de fabricación del orden de los 200 millones de pesetas. Su producción, en un 90%, se destina a la exportación. Se ha aderezado con un buen feeling con el régimen de aquellas de Franco. Aquí eran conocidas, pues bueno, las visitas de doña Carmen Polo, también la coyuntura, digamos, económica a nivel mundial, con una bajada, con unos precios muy baratos de la electricidad y del petróleo, y con una clara expansión del mercado español, ¿no? Tanto ha sido nuestra, digamos, relación con el establishment, con la gente que gobernaba en su momento, como después en el futuro, que aquí se llegaron a hacer las vajillas reales, la que surtía el Palacio de la Moncloa, ¿no? Hoy que se conoce esta famoso, digamos, gran área donde todos vamos a comprar los muebles de quita y pon, pues hace aproximadamente 30 años se llevaba casi el 70% de la producción de la fábrica de Pontevedra. Había un modelo que le llamábamos IKEA, que se producían millones de piezas que iban expresamente para esos grandes almacenes. Manuel ha vuelto al lugar donde trabajó la mitad de su vida. Duras condiciones de trabajo en la fabricación de vidrio que se compensaban con el ambiente familiar de los compañeros. Las propias viviendas de los empleados sobreviven frente a la factoría. Empresas Álvarez fue todo un icono de la ciudad olívica. Piensa que cuando Álvarez se instala, Citroën no existía. Claro, 5.000 empleos para una ciudad como la de Vigo, que de aquellas tenía el naval, la pesca y nada más. Esta era una empresa señera, emblemática. Nosotros cuando empezábamos con los problemas, la gente cuando le hablabas de un problema de Álvarez lo sentía como algo suyo. O sea, siempre tenía algún hermano, alguien familiar, alguien vinculado que había trabajado o había pasado por las instalaciones de Álvarez. De una manifestación en solidaridad con los trabajadores de Álvarez, cuando se manifestaban contra la privatización, donde se habla que fue la más numerosa. Y eso son, la verdad, de las pocas cosas que uno de este proceso recuerda, ¿no? Esa gratitud que el pueblo de Vigo tuvo. La verdad que, bueno, me emociono, pero bueno, la verdad que para mí fue, o sea, me di cuenta de, bueno, que era un tema importante, la verdad. El final del franquismo coincide con el fallecimiento de Moisés Álvarez. La crisis del petróleo encarece la energía necesaria para los hornos. Se perfila una comunidad económica europea que no permite a los estados auxiliar a sus empresas como antes. Y por lo tanto, se empieza a escribir la crónica
de una muerte anunciada. Entran, digamos, a gestionar la empresa dos de sus hijos, que lamentablemente pues distan mucho de la capacidad y de la preocupación que tenía su padre. A partir de ahí es un sinfín ya de despropósitos que terminan con la privatización y la entrada del INI, del Estado, ya en aquel momento. Todos éramos conscientes que esta industria no iba a poder seguir con los 1000 y pico de trabajadores, pero sabíamos que tener esta industria representaba tener un nivel, por lo menos, de trabajo de en torno al 50%. Y por eso algunos decidimos que si estábamos abandonados por ese proyecto, le quisimos lanzar un mensaje al Estado y decir que nosotros los trabajadores estábamos dispuestos a apostar. Estábamos dispuestos a apostar poniendo nuestra deuda, poniendo nuestro trabajo. Hubo muchos meses y meses que todo el colectivo estuvo trabajando gratuitamente. Nosotros, después incluso del cierre, mantuvimos este horno trabajando porque sabíamos que si lo parábamos nunca se iba a poder volver en marcha. Y aquí estuvo entrado, digamos, decenas de trabajadores todos los días, solo con la única ilusión de que esto permaneciera en vida. Porque la esperanza era que pudiéramos encontrar al final de toda esta historia una salida, pero fue imposible. En los años 90 apenas quedan en Empresas Álvarez unos cientos de empleados. El Instituto Nacional de Industria no logra reflotar la compañía y va cambiando de propietarios. La deuda en el año 2000 supera los 50 millones de euros. Los trabajadores se dividen. Algunos forman una sociedad para intentar mantener la producción y otros reclaman a la administración que tome las riendas. Los trabajadores que configuramos la SAR y otros que nos intentaron apoyar, fuimos poco a poco pues bombardeados. Yo tengo una imagen muy triste, también muy lamentable, donde en estas instalaciones, una mañana, entraron unos trabajadores, se agredió, se rompieron digamos, donde estábamos los sindicatos, nuestros cuartos, se entró en las instalaciones donde la gente de aquellas estaba haciendo un pedido para Iberia, que lo intentábamos mantener, porque si lo perdíamos no lo íbamos a recuperar, y se entró allí con paraguas, con barras de hierro en los paraguas, y se rompió la loza. Cuando la empresa cierra, yo soy de los más jóvenes, y tenía 45 años, tenía 29 años cotizados. Y aquí cuando esta empresa cierra, la gente que se va para casa, que no encuentra, porque no hay profesiones. La gente que trabaja en la cerámica, que trabaja en el vidrio, no tiene una profesión definida, que se puede ir al sector del automóvil, no, son trabajos muy artesanos o muy a pie de máquina. De repente es gente que ha estado trabajando y que tiene 40, 45 años, algunos desde los 14, falsificaban los carnets de identidad para entrar a trabajar y de repente se van a quedar jubilados con un sueldo miserable, pero con un verdadero sueldo miserable, de precariedad. A finales de 2001, Álvarez echa el cierre. La mayor parte de sus trabajadores, 13 años después, aún no han sido indemnizados. La esperanza de Manuel es que estos terrenos, hoy en manos de promotoras inmobiliarias, se urbanicen y se cierre al fin este capítulo de la historia industrial de Galicia. Una vez aquí hubo un grupo de trabajadores que intentaron pelear. Aquí hubo una historia muy importante del mundo laboral de Vigo, de la industria de Vigo, y a mí me gustaría cerrar esto solo mandando un mensaje, sobre todo a las instituciones, a la alcaldía de esta ciudad, a la diputación de esta provincia, a la Xunta, que aquí hay un patrimonio, que hay miles de trabajadores, miles de familias esperando que se dé una solución que pueda paliar lo que es esa vejez que algunos ya están adquiriendo y otros que la van a adquirir, y sobre todo que aquí algún día puedan hacer como cuando uno va por ciudades de España, donde hubo zonas industriales, donde nacen los parques, los niños juegan, y hay un buen recuerdo de esa historia. En vez de tanto debate y tanta propuesta, muchas veces digan, ahí hay un reto y hay que hacer algo con ello. La palabra galopín, en gallego, se refiere a un chaval inquieto, muy travieso, pero que actúa sin maldad.
Ese es el nombre escogido para una empresa con más de 30 años de experiencia en la mejora de los espacios públicos. Áreas de juego para niños y de ejercicio para personas mayores que desde Galicia se diseñan para el mercado nacional e internacional. La integración con el paisaje y el empleo de materiales respetuosos con el medio ambiente es primordial. Uno de nuestros valores fundamentales es lo que nosotros llamamos la biofilia, que es este amor por la naturaleza, ¿no? Por el entorno en el que hacemos una intervención. Y lo que intentamos siempre, pues que todas las intervenciones, tanto por su color, su diseño, sus formas, estén integradas y no sean pues algo, digamos, un poco pegado. El 60% de la fabricación de Galopin se queda en España y el 40% es exportación. Entonces, estamos exportando a 14 países y este año comenzamos a exportar en 3 países más, lo que era 17. Esos 3 países nuevos son Holanda, Reino Unido y Suiza. Y como ves, son países europeos que ya tienen un estándar de calidad alto y que estamos compitiendo con marcas muy establecidas en cada uno de los países. Y tenemos una filial en Dubái y desde allí se está comercializando para los países árabes y los países asiáticos. Y lo que es Europa, Norte de África, países del Magreb y Sudamérica se gestiona directamente desde aquí, desde Cerceda. Un tobogán que se va a los países del Magreb o a Asia no puede ir en acero inoxidable porque se calienta tanto que los niños se quemarían, ¿no? Lleva otro tipo de materiales. Y, por ejemplo, en África pues los colores gustan muchísimo, ¿no? La variedad de colores, etcétera, etcétera, es algo muy apreciado. Sin embargo, en un país nórdico, pues a lo mejor un arquitecto busca más temas minimalistas, muchísimo más de líneas limpias, que visualmente no sean tan pesados, ¿no? En efecto, tal y como apunta Belén, en esto de los parques infantiles hay modas. Los gustos cambian en cada país al que llegan sus productos. De la mano de Pablo, nos adentramos en el proceso de producción. ¿Cómo nace un juego infantil? Las vías pueden ser varias, ¿no? Puede ser una demanda que se detecte en el mercado, puede ser una exigencia de un cliente para un proyecto particular, puede ser una idea que se te ocurra, una iniciativa tuya que creas que pueda tener un hueco en ese mercado y la lleves a cabo. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es una petición de un cliente en concreto, de un ayuntamiento del norte que tiene una edificación medieval, un castillo, y quiere hacer algo alegórico a ese elemento, ¿no? Entonces nos dicen de hacer un juego infantil inspirado en ese elemento, que aparte tiene un faro integrado y con un tobogán, bueno, una serie de requisitos por parte de ellos. Entonces empezamos a trabajar y lo primero que hacemos es pues, una primera idea y hacer unos bocetos para que realmente a ver si realmente encaja con la idea que tiene el cliente, ¿no? En la fábrica se da forma a las diferentes piezas que en conjunto compondrán un parque en un colegio o en un área de recreo en una ciudad. Los empleados remachan estas barreras y todo queda apilado para el empaquetado final. Antes está la informática. Un programa en 3D se encarga de que el diseño original se despiece en planos industriales para poder así empezar la producción en serie. Aquí se modela cada elemento por separado. Por ejemplo, la parte más significativa de este juego pues puede ser el tobogán. Es un tobogán íntegramente hecho en inoxidable, formado por chapa a la que se vira, se suelda y se le da la forma que deseas, ¿no? Una vez está modelado todo está perfectamente ensamblado. De aquí se extraen también todo lo que son los planos de fabricación. Desarrollo en chapa para cortar después en la máquina que corresponda de una de las secciones, ¿no? En este caso sería uno de estos codos que se sueldan con diferentes angulaciones. Se sirve en formato kit
sus instrucciones de montaje, ¿no? Donde se especifican los pasos a seguir para montar el elemento y se manda todo desmontado. Hay ciertos elementos que para facilitarle al montador se mandan preensamblados, ¿no? Pero siempre un poco el compromiso entre el tamaño del bulto a enviar y el facilitarle lo máximo posible al montador final, ¿no? Una vez obtenidas las certificaciones y homologaciones, llega el momento de someter a un prototipo a prueba de usos reales. Es el paso previo a su salida al mercado. Este es la unidad cero, digamos, que aparte de servirnos como prototipo, se utilizó en todos los ensayos para la certificación, para conseguir la certificación según la EN 1176 que hablábamos antes. Se instala, se hacen todos los ensayos pertinentes de carga, de sondas, que no haya ningún atrapamiento, que no haya aristas cortantes, y al mismo tiempo se utiliza, pues eso, se pone en el showroom y se utiliza para el tema de primeros catálogos, mientras que no hay ningún elemento instalado en ningún parque, ¿no? Conocido con detalle el proceso de producción, visitamos los departamentos más innovadores de Galopin. Además de toboganes y superficies a distinto nivel, en sus parques se ofrecen otras opciones de juego. Soy David Regueira y soy el responsable de redes de Galopin Parques. Para llegar a un juego completamente definido necesitas muchas horas de desarrollo. Y hay cálculos estructurales, de hecho, una colaboración con la Universidad de La Coruña y bueno, hay mucho trabajo detrás para poder saber la longitud exacta de cada tramo de cuerda y después plasmarlo en un documento que te permita fabricarlo en serie. Se pueden cambiar los colores de la cuerda, se pueden meter cauchos, trepas y otros elementos. Tenemos unas sondas que tienen que pasar todas por el medio, no puede haber atrapamientos. Enriquecer la experiencia de juego de los niños puede hacerse, además de con las redes que prepara David, con figuras que aporten un toque diferente al espacio. En el departamento de polímetros trabaja Marcos. Él mismo nos explica cómo se pueden crear infinitos personajes. Es una zona experimental, ¿vale?, en la que estamos desarrollando pues, elementos bastante sencillos. Esto lo que hace es enriquecer pues, ya los juegos propios o el propio parque, ¿no? Aquí lo que hacemos es parque público y entonces pues, bueno, son elementos que son para niños bastante pequeños, ¿no?, de edades pues, entre 7 y 14 años. Esto es concretamente para gente más pequeña, pero bueno, enriquecen la zona de juegos. Son elementos decorativos. Lo primero que hacemos es desarrollar una maqueta y luego lo que hacemos es, de un volumen de poliestireno, nos vamos a este elemento, por ejemplo, que es una pieza bastante sencilla. Por ejemplo, la jirafa que está allí, esa es parte también de una pieza de poliestireno, como esta. O el conejo, que ya está en su fase final. Le daremos ahora un acabado de resina para prepararlo para el molde y fabricarlo en un hormigón polimérico que fabricamos aquí, que también es de desarrollo propio de este taller. Desarrollamos incluso la mezcla del polímero en la que se van a acabar, porque normalmente se desarrollarían en un hormigón, pero son muy pesados para el transporte, si los queremos destinar a cualquier otro país, pues a Alemania o Sudamérica, una pieza de estas rondaría los 400 o los 500 kilos, es un muerto considerable. Sin embargo, con el hormigón polimérico esta pieza no superaría los 50 kilos. Es igual de resistente, más ligero y bueno, ya si es más ligero ya es, vamos, un gran avance, ¿no? Una casa diferente en una localización privilegiada. En la céntrica avenida Rosalía de Castro, en Vilagarcía, nos sorprende una vivienda oculta tras una celosía de madera. José María Fernández fue uno de los 2 arquitectos que recibió el encargo de los propietarios. Residentes en Madrid, pero con raíces gallegas, querían una vivienda para disfrutar en su tiempo de ocio. La propiedad nos dejó bastante libertad a la hora de hacer las cosas y las hicimos. Como siempre nos gusta, a nuestro gusto, pero siempre con la aprobación de los propietarios. Ellos tenían otra parcela más aquí en el municipio y con mejores vistas. Lo que pasa que nos dijeron, ¿dónde hacemos la casa? ¿Aquí o en la otra? Y decidimos en esta, una porque nos parecía un terreno más interesante y 2, también por efectos prácticos nos quedaba más cerca del estudio, con lo cual podíamos ir venir andando y a la otra igual ya teníamos que andar. Intentamos conseguir los puntos de altura que nos eran más interesantes, o bien recogiéndonos por debajo del terreno del jardín
o bien elevarnos lo justo para tampoco estar expuestos hacia lo que sería la playa. La luz está bastante bien conseguida, los espacios, unos que son bastante singulares, de mucha altura, y un poco la privacidad. Aun estando en un sitio expuestos hacia la playa, sí que estamos recogidos y protegidos un poco de las miradas y de los ruidos y de la gente. Este proyecto constructivo, que obtuvo un Accessit en los premios de arquitectura Juana de Vega el año pasado, tiene ingeniosas soluciones. Sus dos fachadas, la más urbana y la que se vuelca al jardín con grandes cristaleras, definen el carácter de la vivienda. Realmente la casa tiene esas dos diferencias entre el lado de naciente y el de poniente, son realidades muy distintas. Una es el bullicio, el tráfico, la urbe, edificios de 5 plantas que miran hacia aquí, entonces de alguna manera se protege uno con una celosía. En este caso fue de madera, también un poco buscando algo más calentito. Y hacia el otro lado, aunque se abre mucho la casa, de alguna manera como contrapunto al otro lado de la casa. Desde aquí se puede ver de alguna manera un poco el fondo de la ría de Arosa, ya llegando a la zona de Carril, con la isla de Cortegada al fondo. Está cuidado con pocas plantas, un pequeño árbol, un arce. Simplemente lo que se hizo fue limpiar el muro de piedra de la casa del vecino, aprovechar un poco las condiciones. Y con 4 elementos la verdad es que es bastante plástico porque tiene bastantes diferentes colores, texturas, el marrón, el verde del césped, el acero cortén, el seto también verde, algunas flores. Y la piscina un poco de integrarla dentro de lo que es el jardín, de ahí el color verde, no la típica baldosa azul, para que en invierno, que aquí en Galicia pues la piscina tiene un uso más corto, pues de alguna manera se prolongara como si fuera un estanque en invierno y que fuera todo casi un continuo de un verde. Desde la zona de invitados, que es casi una especie de pequeño apartamento, está hundido sobre lo que es el jardín, 1,20 metros, 1,30 m, de una forma que tienes también una sensación y una perspectiva del jardín especial que no existe desde aquí arriba o mismo desde el nivel del suelo. Ese rehundido pues, le da una singular y a mí agradable sensación y casi más bonita que la desde aquí de forma elevada. 3 habitaciones, un sótano habilitado como área de invitados, biblioteca, en total más de 400 metros cuadrados. Espacios en los que se puede estar en privado y otros, como los 2 comedores, diseñados para gozar en compañía. El de fiesta es el que tiene una altura y un diseño más especial por la altura, el tipo de luz que tiene. El comedor de diario pues, está más relacionado con la cocina. Aunque están los espacios muy unidos, tienen la posibilidad, por lo menos el comedor de fiesta, de separación y el resto de la estancia es toda abierta, con techos en una zona 5 metros, en otra 9 metros y en otra zona a 2 metros y pico. La luz es la protagonista entre unas paredes totalmente blancas, una uniformidad cromática interrumpida por la madera natural. Uno es el blanco por la limpieza, luego la madera, que este es un pino, luego también hay partes que son de cedro y le da la calidez que el blanco frío no consigue. Y intentamos solucionar todos los, ya sean barandillas, suelos, tiradores de puertas, que sean de madera, que son más agradables al tacto, más calentitos y también más sufridos a la hora de no ensuciarse. Aquí hay un trabajo bastante cuidado de los carpinteros, en el cual el pino pues, se buscó un tipo de tratamiento para que la veta y el dibujo tuvieran relieve, que la textura a la hora de tocarla pues, no sientes que la madera es lisa, sino que tiene unas partes blandas y unas partes duras y tiene una expresión estética que también nos interesa. Y hay piezas incluso como estas de aquí que llegan a tener 11 metros hechas en una pieza entera de arriba abajo, en donde hay una selección, en este caso por parte del carpintero, en taller de las piezas y están todas muy bien calibradas y muy bien trabajadas. Y este tipo de arquitectura necesita que los trabajos de carpintería sean muy apurados y hechos con mucho cuidado, porque aparentemente son sencillos, pero ahí está la dificultad.
A los arquitectos generalmente nos gusta que las casas acaben con una decoración, con un mobiliario que esté en sintonía un poco con el conjunto de lo que es la casa. Hicimos unas recomendaciones y los propietarios, inteligentemente, yo creo que, porque ese resultado a nosotros nos satisface mucho. Fue mobiliario bien escogido, con piezas singulares, no atiborrarlo de muebles y fueron piezas que yo creo que tuvieron mucho acierto en la elección. Las escaleras, elemento central en la construcción, se hacen muy cómodas. Cada 8 escalones se da acceso a un nuevo espacio. Tiene 7 niveles, de hecho lleva un montacargas que da acceso a todas las plantas. No es una casa que resulte la sensación de subir y bajar muchas plantas. Al ser entre plantas, pues cada 8 peldaños ya estás en una estancia. No tienes una sensación de subir una planta hasta ir a la planta de dormitorio, sino que tienes pequeños rellanos que son también zonas de estar y de las que vivir. Volcado por completo a la ría de Ferrol, este castillo domina el Atlántico desde hace más de 4 siglos. Sus garitas de seguridad, la imponente entrada o los anchos muros hacen de esta instalación un feudo inexpugnable. El pasado bélico del castillo de San Felipe se nota en las líneas de fuego, donde se observan con claridad hasta los emplazamientos de los cañones. Curiosamente, aunque aquí jamás moraron nobles o señores feudales, también fue un rey el que decide construirlo. Felipe II utiliza la ría de Ferrol como fondeadero, un poco puerto complementario del de Coruña, y como tiene aquí sus barcos, como aquellos, algunos de los de la Armada Invencible que salieron desde aquí, pues decide protegerla fortificándola con 3 castillos. Este de San Felipe, el de Nuestra Señora de la Palma y San Martín. En el siglo XVIII, para la corona, para los Borbones, Ferrol se convierte un poco en la joya. Aquí se va a situar la gran base naval del norte de España, esa base en la que van a estar astilleros y arsenal, y por lo tanto eso había que protegerlo. Por ello deciden utilizar esos castillos que ya existían de Felipe II, pero ampliar y mejorar. Consideran que con 2 grandes y buenos llega, y eso es lo que va a hacer, agrandar y mejorar este de San Felipe y el de La Palma. Por eso lo que vemos a día de hoy aquí es casi todo de esa época. Es una fortificación en la que todos los elementos son defensivos, está pensado claramente para pues eso, ayudar en una defensa si hay un ataque tanto por mar, con las baterías hacia el mar, como por tierra, con los fosos y los semibaluartes. Y luego siempre llama la atención, por supuesto, el tamaño del castillo. La gente se espera una pequeña fortificación y se encuentra con 16.000 metros cuadrados de castillo. Yo siempre digo el sitio ideal para jugar al escondite. Esto es un sitio para explorar y pasarse horas aquí. Finalidad militar y un sistema revolucionario de defensa. Fíjense en estas anclas que aún se conservan como antaño. Ahora, en la orilla opuesta, donde se ubicaba el castillo de San Martín, podrán ver a la derecha otros 2 anclajes similares. Escuchen qué curioso uso se le daba. Deciden situar unos anclajes en cada una de ellas y echar una cadena de un lado a otro para, con esa cadena que tenía eslabones de hierro, pero también piezas de madera que permitían que esa cadena flotase. Si veían alguna amenaza, alguna flota enemiga que se acercase, esa cadena se traía, se enganchaba en esas anclas, se tendía, se extendía de una fortaleza a otra y ahí quedaba extendida. Que a lo mejor no evitaba que el enemigo entrase, porque un barco quizás a base de empujarla podría romper, pero sí le frenaba el tiempo suficiente para poder pegarle unos buenos tiros desde San Martín, desde San Felipe e incluso de frente desde La Palma, con lo cual estaba complicado. San Felipe, San Martín y La Palma, 3 castillos que dejaban nulas posibilidades a los navíos enemigos, así que solo les quedaba una opción: intentarlo por tierra. Algo que ocurrió recién estrenado el siglo XIX. Teníamos una defensa tan buena de la ría que pues nuestros enemigos sabían perfectamente que era algo suicida intentar entrar con su flota directamente entre castillos. Por eso lo que hacen ese 25 de agosto de 1800 los ingleses, que fueron los que nos atacaron en esa ocasión, fue atacarnos por detrás, atacar desembarcando en la playa de Doniños. La idea era cruzar los montes de Brión, atacar San Felipe por detrás, por la parte de tierra, tomar el castillo, entrar en Ferrol y destruir la base
base naval. No le salió bien porque, ya digo, esta fortificación está tan bien diseñada que a pesar de que éramos menos y estábamos menos preparados, pues el castillo aguantó perfectamente ese ataque y por lo tanto pues los ingleses, ya digo, no fueron capaces de tomarlo, intentaron avanzar, llegaron más tropas para ayudarnos y finalmente, pues ya digo, los ingleses recularon, volvieron a Doniños, por donde habían llegado, se fueron y ganamos esa batalla que se conoce como Batalla de Brión. El óptimo estado de conservación de la casa del gobernador se debe a una reciente rehabilitación y la reforma realizada en el siglo XVIII, adaptándose al terreno primero y ampliándose después, está casi intacta. El ocaso de estas instalaciones llegó con la aviación, ya iniciado el siglo XX. Así que San Felipe tuvo que dedicarse a usos diferentes. La guerra había cambiado. Esto ya no sirve para defender, hay que crear baterías antiaéreas y lo que van a hacer es reconvertir estos edificios y en este caso los convierten en prisiones militares. La Palma para oficiales y este de San Felipe más bien para tropa. Por lo tanto, durante todo el siglo XX, casi hasta los años 80, funcionarán ambos edificios como prisiones, que aunque son prisiones militares, durante la Guerra Civil Española, pues en el caso de San Felipe también hubo presos civiles. La parte de atrás, que llamamos el patio de fusilados, es donde en el foso se fusiló a mucha gente. En el año 2000, el Concello de Ferrol le compra al ejército el castillo. Hoy por hoy puede visitarse cualquier día de la semana. Se puede enriquecer la experiencia con un guía, algo que agradecen especialmente las excursiones escolares. Una de las cosas que les ofrecemos es hacer una visita al castillo, pero en plan búsqueda del tesoro. Por lo tanto, ahí lo que vamos haciendo es pasear por todo el castillo, explicándolo. Acompañar a un colegio del municipio coruñés de Laxe en el descubrimiento de este imponente castillo. Una misión para la que Isabel ha de transformarse en una de las pocas mujeres que en tiempos pasados habitaban un espacio repleto de soldados. La aguadora del castillo, venga, venga, pasad, pasad. ¿Veis? Aquí están para recibiros nuestros soldados. Y tenemos a la televisión, que también vino a grabarnos. Yo no sé si os han contado que tenemos un problema gravísimo. Sí, ¿verdad? Os lo explicaron. Lo del dinero, que vino el pirata inglés ese, el corsario Drake, y nos llevó las pagas, que no le dio tiempo, que las escondió por ahí el cofre en algún sitio en el castillo, y tenemos que buscarlo. Un espía que nos ayudó y nos ha dejado pistas por todo el castillo. Entonces, yo lo que os propongo, y yo se lo propongo siempre a la gente que viene aquí a ayudarnos, pero hasta ahora nadie encontró el tesoro, a ver si vosotros lo conseguís, es que os hagáis soldados. ¿Queréis ser soldados? ¡Sí! Bien, vamos a ser soldados. Como si de un batallón se tratase, los escolares, con paso firme, se adentran en la fortificación. Una ruta en la que no faltan trajes militares de corte napoleónico y disparos, que aunque sean de fogueo, despiertan el júbilo de los chavales. Muy bien. Dando un poco referencia de los diferentes puntos que visitamos. No. A ver, os doy una pista. El soldado que se metía ahí quería estar así como concentrado, sentado, haciendo fuerza. El baño. Pero sobre todo, pues eso, con esos niños ayudándonos a encontrar pistas que están escondidas por las diferentes partes y que nos llevarán al final, con ayuda de los soldados y de la aguadora Dorinda, a encontrar pues un cofre lleno de monedas de oro, que será el sueldo que reciban esos niños que ahora se han convertido también en soldados del castillo. Ya está. Bien. La nueva pista. Cruza las casamatas sin parar y al final otra pista hallarás. Aprenden a sociabilizarse, a comportarse en un entorno diferente que o colexio. Aparte, pois teñen que cooperar en actividades como estas, xogos didácticos. Entón é un aprendizaxe amplio que aparte repasamos moitos termos que vamos dando na clase, mesmamente vamos vendo as partes da montaña, a chaira, a costa,
Todo sempre o aplicamos, os profesores sempre tratamos de aplicalo a cousas que aprendemos no colexio. Hai moitos medios tecnolóxicos que lles impiden voar a imaginación deste tipo de actividades, sempre fan que discurra por aí por outros lares. El premio tras el rastreo de pistas por parte de los pequeños está a punto de desvelarse. ¿Cuál será su salario tras la dura jornada? ¡Por aquí! ¡Aquí, por aquí! Estos de momento son soldados, en mi batallón. Quiero una fila de uno ahora mismo. Y esto iba a pagarle a Manuel también, al soldado Manuel, pero me parece que hoy no va a cobrar nada. Porque hoy... Porque... De vuelta, ¿eh? Bien, pues vamos a hacer una cosa. Como buenos soldados que sois, ¿os acordáis del lugar militar? ¿Os acordáis? Sí. Tenemos el sueldo. La soldada. Fila de uno. A la fila. ¿Sabéis lo que era soldada? Lo que cobraban los soldados. Ojalá, pero bueno. En fin. Bueno, soldado, salude. Salude, soldado. Foto de familia para inmortalizar la aventura y un cierre propio de un patio de armas como el que se encuentran. Así acaban los soldados su lección de historia en el castillo de San Felipe. En este 2015 hemos recorrido castillos, hemos recorrido ultramarinos, bares míticos, casas de premio, pero en 2016 todavía nos queda mucho que mostrarles. Así que nuestro propósito para este año nuevo será seguir llevando a sus casas cada fin de semana las pequeñas y grandes historias de Galicia y de los gallegos, lo que hemos hecho y lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa. Porque todavía queda mucho por contar, volvemos cada fin de semana con un nuevo Informe en V.